Leamos el versículo 21. Y Jehová Dios hizo caer sueño sobre Adán, y se quedó dormido. Entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y trájola al hombre. Y dijo Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Hay nada más. El diseño de la creación de Dios nos revela una mente maestra detrás de todo lo que fue hecho, de todo lo que fue creado. Y vamos a ver que todo fue hecho con una especial sabiduría. Y entre, por decirlo de alguna forma o por usar alguna palabra, entre los planos de la creación, el diseño para formar al hombre y a la mujer fue la cumbre de su ingenio. Lo más excelso, lo más grande que Dios pudo crear, hermanos, fue al hombre y a la mujer. Nosotros somos la obra cumbre de Dios. No hay nada más grande en el universo que el hombre y la mujer. Miren qué Dios tan precioso cómo nos hizo, ¿verdad? Con una mente, con un entendimiento, cómo todo nuestro ser se coordina. Y bueno, somos una creación muy especial, hermanos, de parte de Dios. Pero quiero hacerles una preguntita de esas así para kinder, para párvulos. Cuando Dios creó el huerto del Edén, dice la Biblia que puso a un hombre y a una mujer. Ahora, en el huerto del Edén, ahí estaban ellos, ¿verdad? En unión, en amor, en paz, estaban tranquilos. No había nada que les quitara su paz. La pregunta que les hago es: ¿cómo se llamaba el hombre que Dios puso ahí? ¿Cómo se llamaba el hombre que Dios puso ahí en el huerto del Edén? Adán. ¿Ah? Adán. ¿Quién dijo? Yo. Adán. Gracias, hermana. Es una pregunta tan sencilla. ¿Cómo se llamaba la mujer? ¿Cómo se llamaba la mujer? Conteste pues. Varona. ¿Ah? Varona se llamaba, no Eva. Varona se llamaba. Y fíjense que al leer esta porción, es que verdad, a veces uno no pone atención, y vamos a ver que antes de la caída, antes de que el hombre pecara, la mujer se llamaba varona. Después de la caída, después de los acontecimientos del capítulo 3 de este mismo libro de Génesis, ahí vamos a ver que Adán le puso por nombre Eva, pero esto fue hasta después del pecado. Pero cuando estaban en el huerto del Edén, cuando todavía no habían pecado, el nombre de ella era varona, así dijo, ¿verdad? Varona será llamada. Y cuando yo leo esto, pues la forma en que ellos vivían, no dice la Biblia cuánto tiempo vivieron en el huerto del Edén, si fueron años, cientos de años, miles de años. La Biblia no lo dice. Pero al estudiar esto y al ver esto, hermanos, este relato bíblico nos lleva a reflexionar sobre el matrimonio, sobre el propósito de la mujer y la responsabilidad del hombre dentro del diseño de Dios. La Biblia nos da estos nombres: varona. Y fíjense que cuando dice varona, esto nos describe la relación que la mujer tenía con el hombre, con el varón, en el momento de la creación. Mientras que el nombre Eva tiene un significado distinto. Eva aparece más adelante en el relato bíblico, cuando Adán reconoce que ella sería la madre de todos los vivientes.
En el Edén, hermanos, Dios nos está enseñando algo, que el matrimonio no comenzó con un conflicto, que el matrimonio empezó, hermanos, con unidad. Y fíjense que Dios estableció primero el principio de la unidad en el matrimonio, y después, hermanos, Él estableció pues la multiplicación de la familia. Pero Dios primero estableció la unidad en el matrimonio. En el Edén no existía todavía el nombre Eva. Dice el capítulo 2, versículo 23: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Adán reconoció que la mujer compartía la misma naturaleza humana y que provenía de él, ¿verdad? Una mujer que fue sacada de su cuerpo tenía la misma naturaleza. Esto nos muestra que la mujer comparte la misma dignidad del hombre. Hay lugares donde la dignidad de las mujeres no se respeta. Hay muchos países árabes, ¿verdad?, donde a la mujer la tienen simplemente como un objeto, ¿verdad?, y no la dejan ni siquiera manejar. En la India, en los tiempos antiguos, y todavía hay ciertos lugares en la India, cuando el marido muere, cuando el esposo muere, a la mujer la queman, fíjense, la queman, porque dicen que la mujer no puede estar sin su marido. Muere la mujer ya sabe que la van a quemar, y la matan. Y o sea, pues aún en el Antiguo Testamento la mujer tenía pues una posición bastante baja, ¿no? Pero Dios ha dignificado, hermanos, a la mujer, ¿verdad? La mujer tiene la misma excelencia, la misma calidad, la misma honra, la misma distinción que el hombre. Yo he estado en iglesias donde fíjense que a la mujer no la dejan pasar al púlpito. Si la mujer quiere predicar, si ella va a testificar, si ella va a dirigir, le ponen un púlpito ahí abajo, pero aquí arriba no sube, no la dejan subir, ¿verdad? No la dejan subir. Entonces es una situación pues bastante mal, ¿no? Porque el capítulo 3 de Gálatas y versículo 28 dice la palabra de Dios que ya no hay judío, ya no hay griego. Dice la palabra que ya no hay esclavo ni libre, ya no hay hombre ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. O sea, Dios ha dignificado a la mujer. Dios, hermanos, a pesar de que la mujer falló, que la mujer pecó, no la dejó en esa situación tirada. Cuando, hermanos, Dios no creó a la mujer tampoco para que fuera una competencia del hombre. Ella fue creada, hermanos, como compañera dentro de un propósito divino, dentro del propósito de Dios. La escritura dice, ¿verdad?, que Dios hizo caer sueño sobre Adán, lo acostó, ya que estaba dormido, lo abrió, le sacó una costilla, y de ahí dice la palabra que formó a una mujer. Y este detalle muestra la cercanía, muestra la unidad entre el hombre y la mujer dentro del diseño divino. En otras ocasiones hemos dicho, se ha oído, que Dios no tomó, hermanos, un hueso, ¿verdad?, del hombre en la cabeza, para que la mujer el día de hoy, para que la mujer no tome señorío sobre el hombre. No dice la Biblia que tomó un hueso del pie para que el hombre pisotee a la mujer, para que el hombre denigre a la mujer. Tomó un hueso de su costado con la finalidad de que la mujer camine al lado de su esposo. Aunque esto, pues, que acabo de decir, se utiliza como una ilustración, lo que sí podemos entender, el énfasis principal es mostrar la unidad profunda, hermanos, que hay o que tiene que haber entre el hombre y la mujer. Ahora, hermanos, la mujer merece todo el respeto y la mujer merece toda la comprensión, porque fíjense que yo me di cuenta cuando Benjamín y Yunis estaban pequeños, se llevan solo 11 meses, se llevan, ¿verdad? 11 meses se llevan, un año casi se llevan de diferencia. Y yo miraba cómo los dos pequeños, cómo le costaba a mi esposa, le costaba. Y ahora pues en carrito y todo, carro a la escuela, carro al market, ya sé un poco más
Pero en ese tiempo ella no tenía carro, tenía que caminar bajo el sol a dejarlos a la escuela, al rato iba de regreso a recogerlos al market a pie y bueno, eso fue difícil. Yo creo que muchas veces el trabajo de la casa como que se hace más pesado, ¿verdad? Que allá afuera. A veces el hombre va a trabajar y regresa, ¿verdad? Y ya quiere su comida hecha, que todo esté limpio, y no saben el día que pasó la esposa. A la esposa le toca bastante duro, ¿verdad? Pero la mujer merece, hermanos, todo nuestro respeto, porque la mujer no fue diseñada para ser esclava. La mujer no fue diseñada por Dios para ser, hermanos, inferior. Tampoco fue creada para dominar al hombre, para que se enseñoree del hombre. Fue creada para caminar al lado de su esposo, al lado de su marido. Bueno, en esta tarde habemos varios que somos casados, ¿verdad? Habemos esposos que tenemos nuestras esposas y esposas que tienen sus esposos. Pero fíjense que el matrimonio que funciona bien es el que tiene algo que es sumamente sencillo. En primer lugar, hermanos, que no somos enemigos. El esposo con la esposa no son enemigos. Yo no soy enemigo de mi esposa no es mi enemiga. Al contrario, somos un equipo que trabajamos juntos. El matrimonio, hermanos, no es una guerra. El matrimonio no es una guerra para estar peleando. El matrimonio no es una competencia tampoco para ver quién tiene más o quién gana más o quién es mejor. No, el matrimonio no es una competencia. Tampoco el matrimonio no es una lucha de poderes. El matrimonio, según la Biblia, es una unidad. Dios estableció la unidad en el matrimonio. Por eso en el capítulo 2 y versículo 24 de Génesis, Dios dijo unas palabras. Por tanto dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. No está hablando de dos carnes, está hablando de una, donde los sentimientos, hermanos, donde los deseos se conjugan en uno. Ya no está hablando de dos personas. Esto significa que el matrimonio no consiste en dos reinos peleando, en dos personas peleando, sino en una unión establecida por Dios. A veces yo le he dicho muchas veces, a veces los mensajes no son para todos, pero para alguien, ¿verdad? Para alguien es la palabra de Dios. Pero fíjense cómo después de la caída, hermanos, cambió completamente todo, y cambió la experiencia, hermanos, en la humanidad, cambió una experiencia, hermanos, en el matrimonio. Porque cuando el hombre pecó, cuando la mujer pecó, eso, hermanos, fue como abrir las puertas, ¿verdad? Se abrieron las puertas y se introdujo el dolor, se introdujo ya el conflicto, se introdujo el desorden en la vida del hombre y en la vida de la mujer. Fíjense, tienen sus Biblias abiertas, capítulo 3. Miren, ahí viene el juicio de Dios. Capítulo 3 y versículo 16. Ya la mujer dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces. Con dolor parirá los hijos, y a tu marido será tu deseo, y él se enseñoreará de ti. Este versículo que hemos leído, este versículo 16, describe dos áreas principales que fueron afectadas por causa del pecado, por causa de la caída. La primera área que fue afectada fue la introducción del dolor en la maternidad. Fíjense que dice el versículo, multiplicaré en gran manera tus dolores. No dice multiplicaré tus dolores, dice multiplicaré en gran manera tus dolores. Yo no puedo dar testimonio de eso, pero hermanos, yo creo que una mujer cuando da luz no hay otro dolor. No creo que no hay otro dolor más fuerte, más intenso que dar a luz a un niño. Yo, cuando mis hijas tuvieron sus hijos, yo estaba allá afuera y oía los gritos, ¿verdad? Los gritos de dolor. Ahora ya es un poco más fácil porque le ponen la epidural, ¿verdad? Y están haciendo el patojo y ahí comiéndose un sándwich ahí porque ya no sienten dolores, ¿verdad?
Pero el dolor, Dios multiplicó los dolores. Eso afectó pues la maternidad. Mire que Dios les dijo cuando estaban en el huerto de Edén: crecer, multiplicar y henchir la tierra. O sea, iban a haber hijos. ¿Cómo sería la forma en que iban a tener las mujeres los niños? Pues me imagino, ¿verdad?, que iba a ser sin dolor. No sé cómo se iría a desarrollar eso, ¿verdad? En cuanto al sexo, al engendramiento, a concebir, a parir. No sé cómo hubiera sido si no hubiera pecado. Pero después del pecado, Dios le dijo a la mujer: multiplicaré en gran manera tus deseos. Entonces se introdujo pues esa parte que afectó la maternidad de la mujer. Y el otro punto que se afectó fue, hermanos, que empezaron las tensiones entre las parejas, ¿verdad? Porque ya vamos a ver que Dios le dice a Eva: ¿qué hiciste? Le dice: pues la serpiente me engañó. Le dice al hombre: ¿y tú qué hiciste? Es que la mujer que me diste, ella me engañó. Ya se empezaron a echar la culpa ahí unos a otros. ¿Por qué? Porque el pecado trajo, hermanos, esa desunión. Se acabó esa unión que Dios había establecido. Por eso aquí vemos, hermanos, cómo el pecado afecta hasta el día de hoy las relaciones humanas. Cómo el pecado puede afectar las experiencias en un matrimonio. Hoy no hay tales de que hay un matrimonio perfecto, ¿verdad? ¿Verdad que no? No hay un matrimonio perfecto. ¿Cuántos años tiene usted de casado? ¿Se ha peleado alguna vez? ¿Han tenido algún roce? ¿Han tenido algo pues en lo cual no están de acuerdo? ¿Verdad? Eso existe. No hay un matrimonio perfecto. ¿Cuántas veces ha tenido que dormir en el sofá, allá en la sala? ¿Cuántas veces ha tenido que dormir en la tina del baño? ¿Verdad? Y si le fue mal, en el suelo, ¿verdad? Porque lo sacaron de la cama, ¿verdad? Eso existe ahora, pero todo eso, hermano, porque se dañó esa unidad con que Dios creó al hombre y a la mujer. Por eso muchos matrimonios, y no me refiero únicamente al área cristiana, evangélica, muchos matrimonios alrededor del mundo viven muy lejos, hermanos, del diseño original de Dios, experimentando luchas, problemas, heridas, orgullo y tantas cosas. Pero Dios el día de hoy sigue llamando al ser humano a regresar a su diseño, porque el diseño de Dios es el diseño perfecto para el matrimonio. Ese es el diseño precioso de Dios. Pero mire, después de los acontecimientos del capítulo 3 de Génesis, encontramos otro detalle que para mí es bien importante. Mire, capítulo 3 de Génesis. Capítulo 3 de Génesis. Versículo 20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva. Fíjate, hasta ahí empieza el nombre de la mujer, Eva. Entonces ya dijimos antes, cuando estaban en el huerto, allá en paz, en comunión con Dios, el nombre de ella era varona. Pero hasta aquí empieza a llamársele Eva. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Entonces fíjese que el nombre de Eva está relacionado con la idea de vida. Porque en medio del juicio que Dios derrama sobre el hombre, sobre la mujer, sobre la serpiente, sobre toda la tierra, aparece una señal de esperanza. Porque la humanidad iba a continuar. Porque, hermanos, el plan de Dios seguiría desarrollándose a lo largo de la vida. Dice Eva, por cuanto ella es la madre de todos los vivientes. Y yo me pongo a pensar en el momento que el hombre falla, que el hombre peca, que la mujer falla, peca, Dios los pudo haber destruido. Desobedecieron el mandamiento de Dios, violaron la ley de Dios, se rebelaron contra Dios, no obedeciendo el único mandato y la única prohibición que les había dado. Y Dios los pudo haber destruido. Me ofendieron, se rebelaron contra mí, aquí los destruyo. Después del pecado, Dios pudo haber destruido, hermanos, a la pareja, pero hizo algo que es muy significativo. Mira el versículo 21 de Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer
túnica de pieles y los vistió. O sea que tuvo que morir un animalito, ¿verdad? Le sacaron la piel y con esa piel Dios los vistió y cubrió la desnudez de ellos. Y en este acto podemos ver una anticipación del principio bíblico, hermanos, de la cobertura del pecado mediante el sacrificio. Porque, hermanos, una verdad que más adelante en las Escrituras encuentra su fiel cumplimiento, hermanos, en la obra redentora de Jesucristo. Porque así como Eva, así como Adán, nosotros pecamos, pero Dios no mató un animalito para cubrirnos. Dios envió a su Hijo Jesucristo, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpió de todo pecado. Gloria a Dios. Entonces ahí podemos ver en ese acto, el acto redentor, hermanos, de Dios. Y Dios ha dignificado a la mujer. La mujer ya no es simplemente un instrumento, no. En el Antiguo Testamento la mujer, hermanos, las mujeres sufrían, porque no tenían los derechos que tenían los hombres. Aún fíjense que si el papá moría y tenía terrenos, tenía propiedades, a las hijas no les tocaba nada, solo a los hombres. A las hijas las desheredaron, no les daban absolutamente nada. Solamente ¿se acuerdan aquellas hijas de Salvador? Aquellas mujeres, las hijas de Salvador, ellas sí fueron a luchar y fueron a pelear sus derechos. Y Moisés dice que consultó a Dios y Dios le dijo que sí, que le dieran herencia. Pero la mujer no tenía, ni siquiera podía trabajar. Una mujer viuda no podía trabajar. Ahí vemos a la viuda en el tiempo de Elías. ¿Se recuerdan que fue de Eliseo, que fue a buscar ayuda porque se iban a llevar a sus hijos por la deuda que tenía? Porque ella no era digna de buscar un empleo y ganarse centavos. Mire a Ruth. Ruth, dice la Biblia, que allá se iba al campo, ¿verdad?, a levantar las espigas que dejaban los que estaban levantando la cosecha de trigo. Y las espigas que iban dejando, ella las recogía para poder ir a comer con su suegra. ¿Por qué? Porque no podían trabajar. Miren aquella mujer que dice la Biblia que ofrendió y dio todo lo que tenía. Era una viuda, dice, dio todo lo que tenía, que ha de haber sido poco, porque ellas no podían trabajar. O sea, la mujer en el Antiguo Testamento estuvo en una situación difícil. Pero ahora vemos, ya lo cité, Gálatas capítulo 3, que ahora ya no hay hombre y mujer. Dice que todos somos uno en Cristo Jesús. Tanto vale el hombre como vale la mujer. Tenemos, hermanos, el mismo precio. Dios a la mujer le ha dado sabiduría, le ha dado inteligencia. Hay mujeres sabias. Capítulo 14 de Proverbios, versículo 1 dice que la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la destruye. O sea que una mujer espiritual, una mujer sabia, es una mujer que levanta su hogar. Es una mujer que sus palabras son medicina y no veneno. Y también Dios le dice al hombre: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Maridos, amad a vuestras mujeres. El hombre no está llamado únicamente, hermanos, a proveer económicamente. Que ya dio para esto, ya dio para el gasto, ya dio para la renta, y que ya cumplió con sus compromisos. No. El hombre, hermanos, también tiene que proveer una dirección espiritual en su casa. Usted, hermano casado, ¿qué provisión espiritual le está dando a su esposa? ¿La está ayudando? Usted es un ejemplo en el Señor para su esposa. ¿Será que su esposa puede decir, yo sigo a este porque este sí busca a Dios, quiere de Dios? ¿Cuál es el ejemplo que usted como esposo le está dando a su esposa? Ya le dio lo del gasto, perfecto, ese es su trabajo. La Biblia dice, ¿verdad?, que si alguno no provee para su casa,
La fe en el Goy es peor que un impío. Bueno, hay situaciones y hay casos, pues, ¿verdad?, especiales. Pero hay hombres que les ha gustado estar acostados ahí y la mujer trabajando, ¿verdad? Eso no, yo he conocido gente así. Pero el hombre tiene que proveer no solamente económicamente, tiene que proveer espiritualmente también. Un hombre, hermanos, sabio, que cuide su familia, que proteja a su familia. Un hombre sabio que sea ejemplo para su esposa, para sus hijos. ¿Qué ejemplo le estamos dando a nuestras esposas, a nuestros hijos? Entonces, hermanos, el Edén nos enseña que el matrimonio fue diseñado por Dios desde el principio de la creación, aunque el pecado trajo dificultades, hermanos, en esa relación. Fíjense que en términos generales, ya voy a terminar, en términos generales, al año solamente aquí en Estados Unidos se llevan a cabo un promedio de 700,000 divorcios. Solo aquí en Estados Unidos. En el año 1900 dice que habían 1.650 millones de personas. En el año 1900. 1.650 millones de personas. Hoy ya en este año, en el año 26, dice que hay aproximadamente 80.200 millones de personas. No, perdón, 8.200 millones de personas. Mire, en 126 años, cómo se ha multiplicado la humanidad. Y claro, se ha multiplicado la humanidad, se han multiplicado los problemas, se ha multiplicado el pecado y se han multiplicado los divorcios también. Porque hoy que la tierra tiene 8.200 millones de personas, fíjense que dice que aproximadamente 20 millones de personas se divorcian al año, contando pues todos los países alrededor del mundo. 20 millones, se puede imaginar. Un promedio, hermano, de 5.200 personas o de divorcios al día. 55.000 divorcios al día. Un promedio de 2.300 divorcios por hora. ¿Por qué? Porque la gente no vive feliz. Porque la gente no vive contenta. Porque se casaron y no lograron establecer su matrimonio. Es que yo les he dicho, casarse es lo más fácil que hay. Llegar al final, ese es el asunto. Llegar al final. Hay gente que tiene ya 10 años de casado. No, yo pienso que no es la persona indicada para mí. Así como gente que llega a las iglesias, están 20 años y a los 20 años no es el lugar para mí. Entonces, ¿qué estuvo haciendo 20 años? 15 años. Perdiendo el tiempo. Entonces miren cómo el pecado ha venido a destruir y ha venido a meter las manos en todo. Pero el diseño de Dios sigue siendo el camino para restaurar, hermanos, no solamente las vidas, sino que los hogares también. No que estoy predicando que aquí hay hogares destruidos, pero mucha gente ignora estas verdades. Cuando el hombre, cuando la mujer caminan bajo la dirección de Dios, el hogar puede volver, hermanos, a reflejar la unidad, el amor, el propósito que Dios estableció desde el principio. ¿Usted está casado? ¿Cómo vive con su esposo, con su esposa? ¿Vive contento, vive feliz? Ya con mi esposa ya pasamos los 50 años, vamos. Oiga, como lo digo así, como que sí. ¿Para dónde va? Y no que seamos un matrimonio perfecto, no. Pero Dios nos ha dado las habilidades para poder resolver los conflictos que a veces quieren salir. 50 años de casados, toda una vida. Toda una vida. Capítulo 2 y versículo 24, y termino en esta tarde. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán
una sola carne. Qué versículo más tremendo. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, va a abandonar a su papá y a su mamá, ¿verdad? Cuando se casó Quique, yo le dije, ahora tu prioridad ya no son tus papás, ¿verdad? Ahora es tu esposa. El casado tiene una prioridad, ya no son sus padres ni sus hermanos, es su esposa, su esposo. Y serán una sola carne. ¿Verdad? A ver, aun cuando la esposa está embarazada, el hombre siente los síntomas también, ¿verdad? Pero los hombres son bien fregados, ¿verdad? Porque los síntomas que sienten solo los antojos nada más. Los malestares, no solo los antojos, ¿verdad? Que ahí se levantan a las 2, 3 de la mañana porque se les antojó el Taco Bell, una hamburguesa. Pero los malestares, eso sí no les afecta, ¿verdad? Pero ¿cómo puede uno llegar a conocerse? A través del tiempo, ¿verdad? ¿Cómo uno se llega a conocer a través del tiempo? En gustos, en todo. Así que Dios los bendiga, hermanos, y que Dios los bendiga a todos, ¿verdad? Y jóvenes, señoritas, Dios les va a dar su esposo, les va a dar su esposa, pero por eso tienen que estar seguros y pedirle a Dios que les dé la persona indicada, adecuada, para que puedan caminar juntos el resto de sus días. Pero gracias a Dios por los esposos, por los hogares de nuestra iglesia, porque es una bendición para cada uno de nosotros.